Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades, donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras. Hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sayal y ceniza. Pues os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaúm, piensas escalar el cielo, bajarás al abismo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Pues os digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos plantea un problema muy actual, que es la reacción de los pueblos, de las ciudades, de la gente, ante Jesús y ante los favores recibidos por Jesús. Y digo que es actual porque también hoy muchísima gente ha recibido favores de Jesús, se ha encomendado a Él y ha recibido muchas gracias, pero una vez recibidas ni se acuerdan. Y entonces lo que generan es, bueno, no la ira de Dios en el sentido del Antiguo Testamento, Dios destruirá a su pueblo, sino esa ira de Dios que es el reflejo de lo que cada uno hace. Y todas estas personas que sí, Señor, Señor, pero que a la hora de verdad no hacen nada, solo buscan que se les hagan favores, solo buscan vivir para ellos mismos, solo buscan que Dios actúe en su favor y hacen las grandes promesas y juramentos que después no cumplen ninguno. Y una vez han recibido el favor se olvidan de Dios totalmente. ¿Qué hacen? Destruir así ellos, no Dios, ellos, sus mismas familias, destruir sus ciudades, destruir su mundo. Y después, con el tiempo, qué malo es Dios y qué malo es todo, porque mira qué mal me ha ido. Y dices, pero si has sido tú, son las consecuencias de tus actos. Es lo que vemos de alguna forma aquí en el Evangelio de hoy. Jesús se puso a recriminar las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. Recordemos que en la mentalidad del Evangelio convertirse es cambiar de vida. No es simplemente decir yo creo en Jesús, sino un cambio de vida. Y así de Corozaín hay de ti, Corozaín hay de ti, Betsaida. Si en Tiro y en Sidón, Tiro y Sidón son del actual Líbano, de la antigua Fenicia, de lo que eran extranjeros, gente que no era del país, y en países extranjeros, no judíos, aunque habían judíos allí, pero no eran judíos la mayoría ni mucho menos. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se hubieran convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Y la gente no se convierte. Cuando hablamos de la gente, hablamos de la mayoría. Unos cuantos, claro que se convierten, pero la mayoría absolutamente no. Os digo, el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y viene aquí este ejemplo paradigmático. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar el cielo? ¿Por qué es tan importante Cafarnaúm, que era una pequeñísima ciudad? Hoy no le llamaríamos ni ciudad, hoy le llamaríamos aldea. O sea, era muy pequeño. ¿Por qué es tan importante aquí Cafarnaúm? Porque allí Jesús curó a toda la población de Cafarnaúm. Lo dejó sin enfermos. Y nos lo dice el texto más de una vez. Y allí hizo de todo. Y quien allí no quiso convertirse es porque no quería verlo, lo que se estaba haciendo. Ahí tuvieron mucha enseñanza de Jesús y muchísimos milagros. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Pues os digo que el día del juicio será más llevadero a Sodoma que a ti, Cafarnaúm.
Y recordemos que eso es lo que pasó a Cafarnaúm. Cafarnaúm desapareció del mapa. En el siglo VI, VII, ya cuando entran, sobre todo a partir de cuando entran los musulmanes, Cafarnaúm desaparece. Tanto es así que toda la escuela budmaniana, todos los del siglo XIX, hasta primeros del XX casi, decían: Cafarnaúm no ha existido nunca. Es una invención del Evangelio. No hay pruebas arqueológicas en esa época. No hay ningún documento que no sea cristiano que avale que existió Cafarnaúm, así que Cafarnaúm es una invención del cristianismo. No queda rastro, no queda nada. No sabemos ni dónde está. Hasta que los franciscanos se pusieron en serio a trabajar. Y los arqueólogos franciscanos encontraron Cafarnaúm y hoy se puede visitar todas las ruinas de Cafarnaúm hasta la sinagoga, aunque la sinagoga que se descubrió es la segunda, no es la que estaba en tiempos de Jesús, sino otra que se hizo encima. Y hasta la casa de Pedro, con los grafitis de los primeros peregrinos que iban a visitar aquella casa de Pedro en los siglos, sobre todo en el siglo IV y V. Para nosotros, la escritura una y otra vez vuelve a tener razón. ¿Qué es lo importante en el fondo? La fe en Cristo. No la fe de decir yo soy muy cristiano, como estos días, este espectáculo de esta famosa Argentina. Yo soy cristiana, no creo en lo que dice la Iglesia, ni en lo que dice Cristo, pero yo soy cristiana. Pues no. Si tú no crees en lo que enseña la Iglesia, no eres cristiana. Pero creo mucho en la Virgen de Luján. ¿Qué me importa que creas en la Biblia si no crees en Jesucristo, que es lo importante? Y ahí está el gran salto. Quien cree en la Virgen, pero no cree en Cristo, eso es superstición, eso no es cristianismo. Porque la Virgen siempre lleva a Cristo y la fe nos lleva a seguir, a obedecer, a creer a Cristo, creerle a Él y seguirle a Él.